dice: el tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 80 centímetros en la parte más ancha y 35 centímetros cuadrados en la parte más angosta. Fluye agua en el tubo cuyo caudal es de 9 litros sobre segundo. Calcular A, la rapidez del fluido en la parte más ancha y angosta. B, la diferencia de presión en estas dos porciones. Y C, la diferencia de altura H entre las columnas de mercurio en el tubo con forma nu, tomando en cuenta que la densidad de mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, para empezar con este problema tenemos que hacer un cambio de unidades, ponernos en lo mismo. Nos dice que en la parte más ancha de 80 centímetros cuadrados, haciendo el cambio de unidades, nos queda que es 80 metros cuadrados, y en la parte más ancha nos quedaría 35 centímetros cuadrados igual a 35. Ahora, para calcular la velocidad tenemos la siguiente ecuación, sabiendo que el gasto va a ser igual al área transversal por la velocidad, y como tenemos ya el gasto y el área del tubo, pues simplemente tenemos que despejar de la fórmula y nos quedaría que la velocidad va a ser igual al gasto sobre el área. El gasto igual lo vamos a pasar a las unidades, y este gasto de 9 litros sobre segundo sería igual a 9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ya simplemente despejamos cada uno de los valores. Para el volumen de la parte más ancha, la velocidad de la parte más ancha sería igual al gasto, el 9 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo, sobre el área de parte ancha, que sería, a ver, resolviendo nos queda 1.125, siendo que metros sobre segundo, y la velocidad de la parte angosta nos quedaría 9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre Entonces, cuando esa fórmula, sabiendo que el gasto se va a conservar en cualquiera de los puntos, ya sea en el punto A o en el punto B, pues nos queda que la velocidad del punto A, la parte ancha, es de 1.125 metros sobre segundo, y la parte angosta de 2.5714 metros sobre segundo. Ese es el inciso A. Vamos a hacer el inciso número 2, que entonces que calculemos la diferencial de presión en esas porciones. Entonces nos pide que calculemos la diferencia de presión del punto A al punto B. Para esto va a ser necesario ocupar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que nos habla de la conservación de la energía debido a la presión más la energía, la presión 1 más la energía potencial, que sería de densidad, por la gravedad, la densidad será del agua, por la altura del punto A, más la energía cinética, que sería la densidad por la velocidad al cuadrado, 2 sobre 2, va a ser igual en cualquier punto. Entonces eso del punto A, y del punto B sería la presión número 2 o la presión del punto B más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto B más la densidad por la velocidad al cuadrado del punto 2 y del punto 1 sobre 2. Bueno, para empezar, es necesario saber cuál es la altura de los puntos, pero si tomamos como referencia
que a esta, que nos pide que calculemos que a esta altura y de que esas alturas están en el mismo lugar, tomando como referencia de que aquí y vale 0, entonces nos queda que en esta aquí y vale 0, y como están en la misma altura, pues también igual esto vale 0. Y entonces nos queda que va a ser la presión 1 más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, va a ser igual a la presión 2 más la densidad del agua por la velocidad al cuadrado 2 sobre 2. Bueno, aquí nos piden una diferencia de presiones, por lo tanto usamos las presiones solo 2. Nos queda que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 menos la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Factorizando densidad y densidad entre 2, nos queda que la presión 1 menos presión 2 va a ser igual a densidad del agua sobre 2 por la velocidad 2 al cuadrado, la densidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Sustituyendo los valores, sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico sobre 2 por la velocidad 2 al cuadrado de la velocidad 2, el punto B es 2.57 14 metros sobre segundo al cuadrado menos la velocidad 1 que es 1.125 al cuadrado. Sí, ya está. No, 1.125 al cuadrado. Haciendo esta operación nos queda que la presión es de 2673.23. Haciendo el análisis dimensional nos queda que es kilogramo sobre metro por segundo. Entonces sería la diferencial de presión entre el punto A y el punto B. 2673 kilogramos sobre metro sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo. Bueno, ahora a continuación vamos a hacer el último inciso que nos pide la diferencia de altura entre las columnas. O sea, lo que nos está pidiendo es esta altura. Y para eso va a ser necesario que tengamos un marco de referencia en el cual vamos a analizar a esta altura. A esta altura las presiones por equilibrio tienen que ser la misma. Las presiones A y las presiones B tienen que ser lo mismo. Por lo tanto, vamos a analizar las presiones que se ejercen sobre en las columnas. En la columna número A tiene que ser la presión que está ejerciendo el líquido en movimiento, que sería presión 1, más la presión que se está ejerciendo el líquido de agua, que sería la densidad del agua, por la gravedad, por la altura total, vamos a llamarla. Y va a ser igual a la presión número 2 más la densidad del agua por la altura que tenga en esta parte, la altura 2, por la gravedad, más la presión que va a ejercer la columna de mercurio, y entonces va a ser la densidad del mercurio por la altura del mercurio, que vamos a llamarle H, por la gravedad. Despejando las presiones nos queda que presión 1 menos presión 2 va a ser igual a la densidad del agua por la altura 2 por
por la gravedad menos la densidad del agua por la gravedad por altura total más la densidad del mercurio por altura por la gravedad. Vamos a simplificar densidad menos densidad del agua por la gravedad y nos quedaría así. Menos densidad del agua por la gravedad nos quedaría H total menos H2 más la densidad de mercurio por la altura por la gravedad. Ahora tomando en cuenta que altura 2, bueno, altura total es todo esto y le quitamos altura 2, pues lo que nos queda es esto. Entonces podemos hacer un cambio y en vez de poner todo esto vamos a dejarlo como H. Entonces nos quedaría que la presión 1 menos la presión 2 es igual a menos la densidad del agua por la gravedad por la altura más la densidad del mercurio por la altura por la gravedad. Ahora vamos a simplificar, bueno, vamos a ponerlo como alturas. Altura quedaría menos densidad del agua por la gravedad más la densidad de mercurio por altura. Esto va a ser igual a la diferencia de presiones. Y como lo que nos interesa conocer es la altura, simplemente despejamos y nos queda que la altura va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2 sobre menos la densidad del agua por la gravedad. Aquí está un mar, aquí es por la gravedad. Por más la densidad de mercurio por la gravedad. Y ya pues podemos también simplificar la gravedad. Nos quedaría presión 1 menos presión 2 es igual a la gravedad por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Ya pues estos valores ya los conocemos y del sitio anterior sabemos que la presión 1 menos la presión 2 es 2673 kilogramos sobre metro sobre segundo. Y ya pues lo ponemos. 2673 kilogramos sobre metro por segundo sobre la gravedad que es 9.8 por las diferencias de densidades. La densidad de mercurio es 13.600 menos la del agua que es 1000. Ya resolviendo eso nos va a quedar metros, que es igual a, no, 100 metros es igual a 2.1 centímetros. Sería el número 6.